Sean bienvenidos al Seminario Internacional de Pedagogía Crítica y Educación Comparada. Este evento es promovido por los estudiantes de la Cátedra de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a cargo del doctor Gabriel Vela Quico. El Seminario Internacional de Pedagogía Crítica y Educación Comparada viene traído a ustedes por los estudiantes del segundo año de la especialidad de Ciencias Naturales de la Escuela Profesional de Educación dentro del curso de Pedagogía. El propósito es debatir los aportes actuales de la pedagogía crítica y la educación comparada, que consoliden la formación académica de los docentes en ejercicio como futuros profesionales de la educación y a su vez contribuir a la formación de la sociedad peruana de educación. El seminario comprende dos partes. En la primera tendremos las exposiciones magistrales de destacados estudiosos de la pedagogía que gentilmente colaboran con el seminario, como es el doctor Manuel de la Rúa Bautista Pau. En la segunda parte tendremos breves ensayos de educación comparada de estudiantes del tercer semestre del Grupo A de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. A nuestros asistentes le pedimos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas o aportes se realizarán solo por el chat de este evento o comentarios al Facebook que también estamos transmitiendo en vivo. Al término de las exposiciones, habrá una segunda rueda de expositores principales para dialogar y cerrar participaciones en el Seminario Internacional de Pedagogía Crítica y Educación Comparada. Como decía Paulo Freire, todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Daremos inicio entonces con el primer bloque, las ponencias principales. Tal como anunciamos, nos complace presentar al doctor Manuel de la Rúa Bautista Pau, desde Cuba, quien es reconocido internacionalmente, un licenciado en Historia, su especialidad Historia de Cuba. Ha trabajado en líneas de investigación relacionadas con la enseñanza de las ciencias sociales, la teoría curricular, la utilización de las TIC en la enseñanza, las particularidades de la enseñanza de la ingeniería y la arquitectura y la formación de doctores. Es miembro además de 3 consejos científicos. Entre ellos podemos mencionar a la Asociación Nacional de Pedagogos de Cuba, CUAGE y Centro Nacional de Capacitación Azucarera. Es árbitro de 3 revistas científicas, entre las cuales están la Revista Científica de Arquitectura y Urbanismo, Revista Congreso Universidad y Revista Referencia Pedagógica, y autor de artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, y más de 30 ponencias presentadas en eventos internacionales entre 1996 a la actualidad. Adelante, doctor Manuel de la Rúa, lo estamos escuchando. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me gustaría verificar si se escucha correctamente y si ya tienen la presentación que envié por correo. Por favor, ¿alguien me puede verificar? Sí, doctor, sí, se le escucha correctamente. Ok. Entonces yo voy a comenzar. Si recibieron la presentación, Vela la recibió, que por favor la vayan corriendo. Él me pidió que le hablara sobre la pedagogía cubana en aproximadamente 30 minutos y eso es lo que estoy preparado para hacer, un acercamiento a la pedagogía cubana. Tengan en cuenta que yo no estoy al tanto del programa de pedagogía comparada que ustedes están estudiando y que por tanto voy a hacerlo un poco desde mi percepción de lo que ustedes pudieran necesitar. Después, en las preguntas me pueden precisar si me alejé mucho del tema que ustedes están esperando. La idea que tengo es hablarle de la pedagogía como ciencia, porque la primera particularidad de la pedagogía cubana es que nosotros consideramos a la pedagogía una ciencia, que no es así en toda Latinoamérica, hasta donde yo sé, no es así en el Perú. Voy a hablarle de por qué la consideramos tal.
hablarle entonces de la ciencia de la educación, de la pedagogía, de la didáctica como ciencia en sí misma, la estructura de la pedagogía como ciencia que permite afirmar de que es una ciencia. Les voy a dar un bosquejo general del desarrollo histórico de la pedagogía como ciencia y en particular en Cuba. Y les voy a dar alguna información sobre el sistema de educación en Cuba y sobre la formación de docentes en Cuba, que imagino que son temas que a ustedes les va a ser muy cercanos, pero que no estaban previstos dentro del contexto que yo imaginé de la pedagogía cubana, porque el sistema de educación, tal y como está y funciona, no forma parte de la pedagogía, sino que en él es que se aplica la pedagogía cubana. Este es un tema donde hay muchísimo tela por donde cortar. ¿A qué edad se debe comenzar a escuchar, a educar? ¿Qué relación existe entre la educación y la pedagogía? ¿Quién se dedica a la educación, a la formación, al desarrollo de la personalidad del ser humano? ¿Qué es la pedagogía como ciencia? Pudieran haber muchísimas preguntas en esa línea. Yo voy a tratar de fundamentar sobre todo esta particularidad de la pedagogía cubana de ser enfrentada como una ciencia con arte que utiliza la tecnología. Y lo voy a hacer comenzando con una cita de Wood que dice: ¿cuántos errores, callejones sin salidas y crisis de la ciencia se podrían haber evitado si los científicos hubieran estado armados con una metodología que reflejase auténticamente la realidad dinámica de la naturaleza en lugar de entrar en conflicto con ella a cada paso? Precisamente quise comenzar con esa definición para defender la idea de que tener un cuerpo categorial bien definido, tener claro el objeto de la ciencia con la cual trabajamos, tener claro cuáles son sus métodos, sus leyes, sus principios, permiten enfrentar la realidad siempre cambiante y compleja con muchas más posibilidades de éxito. ¿Qué es para nosotros una ciencia? Bueno, la ciencia es ante todo una forma de la conciencia social, igual que es la conciencia religiosa, la conciencia política, etc. Es un sistema históricamente formado de conocimientos que ya han sido ordenados, estructurados como tal. Es un saber que pretende la veracidad comprobable y puntualizable de manera constante en el curso de la práctica social del saber pedagógico en este caso, y es una actividad humana que incluye tanto la actuación como el obtener un nuevo conocimiento como el resultado de esa actuación. Es decir, la manera en que actúan los científicos es también parte de la ciencia. ¿Y cuáles son los atributos que nosotros utilizamos para decir que una cosa es una ciencia o no? Primero, que tiene un objeto de estudio claramente determinado, que tiene un campo de estudio claramente determinado, que tiene métodos propios, que tiene un proceso de conocimiento particular, que tiene leyes, regularidades, principios y categorías, y por supuesto que tiene una ética, un compromiso social, una manera de actuar de sus científicos. También desde el punto de vista de cómo actuarían los pedagogos, los profesores, no solo como profesores, sino como pedagogos, como el que utiliza la ciencia pedagógica para cumplir con su función de enseñar. Y entonces, pensando todavía o tratando de fundamentarle de qué cosa es una ciencia y por qué afirmamos que la pedagogía es una ciencia, le comento que el doctor en ciencias Núñez Joubert, en su libro La ciencia y la tecnología como procesos sociales, recalca que la ciencia es un sistema, no solo un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis, sino también una forma específica de actividad social dirigida a la producción, a la distribución y a la aplicación de los conocimientos. Es decir, la ciencia es también una institución social, un sistema de organizaciones científicas cuya estructura y desarrollo se encuentra estrechamente vinculado a la situación del desarrollo social de cada uno de los países. En nuestro país existen múltiples centros de investigaciones pedagógicas. Yo trabajé durante 12 años en un centro de investigaciones pedagógicas y después durante 8 años
en otro centro de investigaciones pedagógicas, utilizando la ciencia pedagógica como el método fundamental de trabajo para identificar nuevos conocimientos que después eran aplicados por los profesores en los distintos niveles. Si usted coge cualquiera de los conceptos de pedagogía con los cuales trabajamos, el de Felicito Barrera, el de Silva Rodríguez, el de Castañeda Evia, todos tienen en sí el enunciado: pedagogía, la ciencia de la educación, cuyo objeto de estudio se diferencia de las demás por asumir el proceso de dirección del proceso de formación y desarrollo de la personalidad de los ciudadanos como el objeto de su trabajo. Felicito. Ciencia que estudia las leyes, principios, formas y métodos de influencias instructivas y educativas socialmente organizadas en el proceso docente educativo. Silva Rodríguez. Es una ciencia. Ofrezco mi disculpa, le explico que aquí está el tiempo de mucha lluvia y se perdió la señal. Tuve que abandonar la computadora y el lugar donde estaba trabajando y venir aquí al teléfono, y voy a hacerlo desde el teléfono, si ustedes me lo permiten. ¿Ok? Sí, por supuesto. Perfecto. Les estaba hablando sobre las distintas ramas de la ciencia de la educación, y que nosotros vemos dentro de esa rama a la pedagogía como la ciencia fundamental, la ciencia que estudia el proceso de educación sistematizado, el que se realiza en las instituciones docentes, el que se realiza en la escuela fundamentalmente. Y ahí hay una marca que es bastante difícil de encontrar a veces, que es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica. Empiezo por comentarle que para nosotros la didáctica es una rama de la pedagogía que se ocupa del proceso de enseñanza, y que la pedagogía se ocupa de todo el proceso formativo, no solo de la relación profesor-alumno en el aula. Entonces, entre las ideas más generales de la pedagogía como ciencia está la idea de que es la ciencia de la educación por excelencia, que se ocupa de la educabilidad del hombre, que es el núcleo central de las ciencias de la educación y de las ciencias pedagógicas, y que muestra a través de diferentes corrientes, tendencias de la pedagogía, los conceptos y teorías que se tratan de integrar en el proceso de educación. Por tanto, vemos justificada la necesidad de ordenar los paradigmas, las corrientes, las ideas. Hay muchísimas posiciones con relación a la pedagogía, y en los últimos años, con el desarrollo de la psicología o con el desarrollo de la economía de la educación, van pasando conceptos, categorías de otras ciencias al uso de la pedagogía. Una de las ciencias que más está impactando, o de las ramas que más está impactando en la pedagogía, y que se utilizan sus conceptos de manera a veces poco rigurosa, es la tecnología. Hay muchos términos de la tecnología que están pasando a la pedagogía con errores, con cosas que alejan el fruto del desarrollo de la ciencia pedagógica. Les pongo solo un ejemplo. Cuando se habla de las tecnologías, se habla de los alumnos como usuarios. Y usuario es una cosa y alumno es otra cosa. Aunque el alumno use una tecnología, no deja de ser alumno por su papel y función en el proceso que está desarrollándose. Las leyes, las categorías y los conceptos del proceso de educación son los mismos, aunque se hagan a través de la tecnología, como en este caso estamos explotando esta posibilidad de a tantos kilómetros de distancia poder compartir en un momento en línea. Volviendo a la ciencia de la pedagogía como ciencia, el objeto de la pedagogía es la educación, y su campo es el estudio del proceso de enseñanza y educación, o algunos le llaman proceso docente educativo. Y la propia pedagogía como ciencia tiene ramas importantes: la pedagogía general, la didáctica, la historia de la pedagogía comparada que ustedes están trabajando en este momento, la andragogía, la teoría curricular. Hay alrededor de 2 ramas de la pedagogía
pero la relación más estrecha y la que a veces cuesta más trabajo establecer es la que hay entre la pedagogía y la didáctica. Pero ambas, como ramas organizadas científicamente, tienen leyes, principios y categorías y fundamentos. Lo único que cada uno se ocupa de una parte de ese objeto. Sí, la pedagogía estudia el proceso docente educativo en general, la didáctica estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, y la teoría curricular, por ejemplo, estudia la selección, estructuración y evaluación de los contenidos de ese proceso educativo, que es el objeto de las tres como rama de la ciencia. Hay un grupo de relaciones esenciales que caracterizan al objeto, a la educación como objeto. El primero puede ser la relación entre las materias, su integración, cosa que a veces se nos queda muy en el aire. Nuestras asignaturas muchas veces son paralelas y no establecen relaciones directas entre unas y otras, entre sus conceptos, en sus teorías. Otra relación esencial es la relación entre la ciencia, el arte y la tecnología. Es indiscutible que el profesor, el maestro, es un artista cuando está en el aula, recreando, creando y produciendo conocimiento, actitudes, normas, relaciones en el acto de enseñar. Pero ese acto de enseñar tiene que tener un fundamento riguroso, científico, establecido, para que sea verdaderamente eficaz. Y tampoco se puede negar de que el profesor utiliza tecnologías, no solo técnicas, aparatos, sino tecnología en cuanto a procedimientos, métodos, técnicas, etcétera. Pero nosotros creemos que la pedagogía es entonces una ciencia con arte que utiliza la tecnología. Otra característica esencial de la pedagogía es que tiene una teoría particular del conocimiento y una estructuración clara del proceso que estudia, del proceso docente educativo. Y por último, una relación importante es la relación que hay entre el trabajo independiente, la autopreparación y el desarrollo de la independencia cognitiva como parte del desarrollo de la personalidad. Las leyes, generalmente como procedimiento regular que está presente independientemente de la conciencia de cada uno de nosotros, las dos leyes de la pedagogía la pueden encontrar en la pedagogía cubana enunciada de dos maneras. La ley de la escuela en la vida, que es la ley de la relación del proceso con el medio social, es como las necesidades sociales, las prácticas sociales son la base de la determinación de los objetivos y de los modelos pedagógicos. Y la otra ley es la ley de la educación a través de la instrucción, que presupone la relación interna entre los componentes del proceso. Siempre se educa a través de la instrucción. La actividad de instrucción es el vehículo para la actividad de educación, que es el fin último del proceso docente educativo. También tiene principios, ustedes lo tienen ya en la presentación que yo les envié. Les comento el carácter científico e ideológico del proceso pedagógico, el carácter científico, desarrollador y sistémico del proceso docente educativo, la unidad de lo instructivo y lo educativo. Y así hay varios principios que no llegan a tener el carácter de regularidad siempre presente de la ley, pero que es una regularidad que hay que tener en cuenta y que hay que desarrollar de manera consciente. Por ejemplo, la unidad entre la actividad, la comunicación y el desarrollo de la personalidad. Yo les comenté que dentro de las características de una ciencia estaban las categorías, los conceptos de mayor nivel de esencialidad, y yo utilizo mucho un planteamiento de un doctor en ciencia que falleció hace unos pocos meses, nuestro aquí, Justo Chávez, un gran maestro cubano, que decía que habían 6 categorías de la pedagogía. Formación, que es la categoría más general, más amplia. Educación, enseñanza e instrucción. Son las 4 que yo defiendo, y proceso docente educativo. Son las 5 que yo defiendo como categoría de la ciencia pedagógica, que no lo estudia ni la didáctica, ni la teoría curricular, ni la psicopedagogía, ninguna de las otras ramas.
formación, educación, enseñanza e instrucción son privativas de la pedagogía. Hay algunos autores como Justo Chávez que habla también de desarrollo, pero la categoría de desarrollo, a mi modo de ver, es una categoría de la psicología, que la estudia la psicología. Igual que Justo reconoce la socialización, pero a mi modo de ver, la socialización es una categoría que estudia la sociología de la educación y no la pedagogía propiamente dicha. Entonces, algunas pinceladas del surgimiento de la pedagogía. Yo veo que ustedes ya tienen un camino recorrido. Solo recordar que ya en el siglo XVI la pedagogía comienza a tener una identidad propia, que está Comenio como uno de los creadores de la pedagogía, que en los siglos ya 17, 18 y 19 florece como ciencia con figuras como Pestalozzi, Herbert Frugal, Spencer, Durkheim, Darwin, entre otros, que comienzan a darle una estructura científica a la pedagogía. En el siglo 17 y 19 se desarrolla la pedagogía en general y empieza ya a desarrollarse en Cuba. Desde la última década del siglo XVIII y hasta finales del XIX en Cuba, conjuntamente al proceso de desarrollo de la cubanía, de la identidad nacional, separándonos ya de España, se comienza a desarrollar una pedagogía que se puede llamar cubana, en la cual los principales representantes son Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Enrique José Barona, Valdés Domínguez, Manuel Valdés Domínguez y José Martí, que ustedes en el centro del patio de su universidad tienen ahí a José Martí, y yo he tenido la posibilidad de conversar sobre el pensamiento pedagógico de Martí con algunos de ustedes en mis estancias en Perú. Ya en el siglo XX, Aguayo, Diego González Serra, Dulce María Escalona, Ramiro Guerra, hay un grupo grande de pedagogos cubanos, pero solo quiero recalcar algunas ideas de Martí, que es además el héroe nacional cubano, donde por ejemplo reconoce el fin de la educación. Martí fue pedagogo, dio clases en Cuba, en Honduras, en México, en Venezuela, en distintos países latinoamericanos, y reconocía que el fin de la educación es depositar en cada hombre toda obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote en él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Y en 1884 dejó claro que la educación tiene el deber ineludible para con el hombre. No cumplirlo es un crimen, y es conformarle a su tiempo sin desviarle de la grandiosa y final tendencia humana, que el hombre viva en analogía con el universo y su época. Realmente Martí tuvo un pensamiento pedagógico bien estructurado, que habló de la educación científica, de la universidad científica, de la formación de valores, de la unidad entre lo instructivo y lo educativo. Y después, en el desarrollo de la pedagogía, nosotros le damos mucha relevancia a la segunda mitad del siglo XX, es decir, ya después del triunfo del proceso revolucionario. Yo le reconozco una etapa del 60 al 75 de transición y búsqueda de estrategias autóctonas. Del 75 al 2000 ya comienza la profundización del carácter científico de la pedagogía cubana, y del 2000 en adelante se consolida e internacionaliza de manera contextualizada la pedagogía cubana. Como procesos está la nacionalización de las escuelas privadas. Recuerden que en Cuba no existen escuelas privadas, toda la labor de educación es una labor estatal. Está la campaña de alfabetización. Recuerden que en los años 59, 60 y 61 se realizó la campaña de alfabetización en Cuba, y desde el año 61 Cuba es un territorio libre de analfabetismo. Después, en los años 70, se realiza la batalla por el sexto grado y se coloca educación obligatoria hasta sexto grado. Los niños están obligados a ir a la escuela, los padres están obligados a mandarlo a la escuela hasta el sexto primero, y ahora hasta el noveno grado. El nivel de preuniversitario o bachiller es el nivel más común al cual acceden nuestros jóvenes.
Ya a finales del año 60 se crea un sistema nacional de educación, que aclaro para que ustedes lo tengan más preciso. El programa de enseñanza en cada uno de los niveles es el mismo en todos los puntos del país, en todas las escuelas del país, en todas las provincias del país, tanto a nivel inicial, primario, secundario, técnico medio, preuniversitario, universitario, son los mismos programas. Ya en el posgrado puede ser que cambien los programas y se diversifiquen, pero nuestros programas todos son nacionales y tenemos un Ministerio de Educación y un Ministerio de Educación Superior. Desde el año 76 tenemos un Ministerio de Educación Superior. En los últimos años pudiéramos destacar como característico de la pedagogía cubana la municipalización de la universidad. Es decir, al inicio del proceso revolucionario teníamos 6 universidades, en este momento hay más de 55, y esas universidades que primero estuvieron por provincia se llevó hasta el municipio, que es una región muy pequeña dentro de cada una de las provincias. La provincia de La Habana, por ejemplo, tiene 19 municipios. Y el otro rasgo importante es el desarrollo de centros especializados en la investigación de la pedagogía. Sí, muchísimas de nuestras universidades, muchísimos de nuestros niveles tienen centros de investigación pedagógica que estudian cómo debe realizarse la teoría pedagógica, la práctica pedagógica en ese nivel. El Centro de Referencia para la Educación Avanzada, el Instituto Latinoamericano de Pedagogía, hay muchísimos centros de investigación en Cuba. Con relación al sistema propiamente dicho, las características más generales de ese sistema es, primero, la responsabilidad del Estado en la educación. Toda la educación es responsabilidad del Estado, toda la educación es gratuita y toda educación universitaria tiene empleo asegurado. Cuando un muchacho nuestro se gradúa en la universidad, tiene un empleo asegurado, tiene una plaza asignada en la cual debe de trabajar los 2 primeros años bajo la tutela de un profesional de esa rama y en un proceso de adiestramiento. Otro elemento característico es la educación obligatoria en todos los niveles, se lo había comentado, la integración en un mismo sistema de formación. ¿Sí? Es un sistema, lo que se da en inicial no se da en primaria, lo que se da en primaria no se da en secundaria, y ese sistema está articulado hasta la enseñanza posgraduada. Otra característica de las instituciones universitarias generales y especializadas, hay universidades técnicas. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica de La Habana, donde solo se estudia ingeniería y arquitectura. Existen las universidades pedagógicas, existen las universidades de ciencias médicas, existen 2 universidades de arte, existen 3 universidades de deporte y existen también universidades militares. Otra característica, la responsabilidad territorial por la educación. Los gobiernos territoriales responden entonces por la marcha y la estructuración de la educación. Y hay principios generales que son la vinculación de la teoría con la práctica y la vinculación del estudio con el trabajo, que son principios que se utilizan en todo el sistema. En particular, hay una red de universidades de ciencias pedagógicas en todas las provincias de Cuba. En Cuba hay 16 universidades pedagógicas en todas las provincias y hay un instituto pedagógico latinoamericano y caribeño a nivel de la región, que trabaja a nivel de la región de Latinoamérica y del Caribe. Los docentes se forman en un modelo de una primera etapa intensiva en la universidad pedagógica con actividades de familiarización en las escuelas, pero ya en segundo y en tercer año los estudiantes son ubicados en una escuela como profesor, que la escuela son consideradas como microuniversidad con profesores tutores que están en más de la mitad de los centros docentes del país, que están certificados como microuniversidades. En este momento hay alrededor de 95.000 estudiantes en 18 carreras de perfil pedagógico. Y por supuesto, los profesores universitarios están categorizados como profesores a ese nivel. En este momento, la política de formación docente en Cuba está dirigida a dar respuesta a las transformaciones que se están produciendo en los diferentes niveles de enseñanza del Sistema Nacional de Educación,
para elevar la calidad, tanto en el aspecto formativo como en el aprendizaje, y luchando porque toda la población alcance una cultura general integral, buscando justicia social. Voy a terminar comentándole que en esta etapa de pandemia, de alejamiento de la escuela, lo primero que sucede es que las instituciones se convierten en instituciones de apoyo al Sistema Nacional de Educación, de salud pública. Sí, en nuestras universidades hay centros de aislamiento a donde van los que tienen sospecha de tener COVID-19. Ahí son tratados, aislados, para que no sigan propagando la epidemia. Allí los atienden, le ponen los primeros tratamientos, le hacen los tests, y en cuanto esté el test, si da positivo, pasa a un hospital como tal. Si no, se va ya para su casa como convaleciente de la enfermedad. Las escuelas, mientras tanto, hemos trabajado en el mantenimiento constructivo, en la pintura, en el arreglo de esas instituciones, mientras que la enseñanza se va realizando por enseñanza a distancia. Marco la diferencia entre la enseñanza a distancia y la enseñanza en línea. Esto que estamos haciendo en este momento nosotros es enseñanza en línea, que depende del uso de Internet, depende del uso de la tecnología, y si pasa una cosa como la que pasó conmigo hace un momento, se interrumpe el proceso. Nosotros lo hacemos utilizando la televisión en la enseñanza inicial, primaria, secundaria, hasta el nivel preuniversitario. La televisión, que es no televisión por cable, no televisión paga, la televisión por señal aérea, que todo el que tenga un equipo de reproducción en televisión en su casa, sea en color, en blanco y negro, plasma, como sea, puede acceder a esa enseñanza. Tenemos 3 canales educativos que durante todo el día están dando programación, con una parrilla de programación para los distintos años, incluso para los padres de los niños de enseñanza inicial que le están dando esa enseñanza en la casa. Y los profesores asesoran desde sus escuelas, en sus territorios, cómo esos niños están recibiendo la enseñanza en sus casas a través de la televisión. A nivel de universidad estamos utilizando sobre todo el correo, la red, pero no Internet, no utilizamos Google Meet, no utilizamos Zoom, utilizamos fundamentalmente la intranet de la universidad, y se han colocado 70 sitios gratuitos para que todos los jóvenes y todos los estudiantes puedan acceder a la información de manera gratuita, tratando incluso de gastar la menor cantidad de dinero en los gastos, así como a los profesores, que se les crean condiciones para que trabajen desde sus casas o desde la propia universidad, pero tratando de que los gastos sean los mínimos posibles, porque les había dado que uno de los principios es la gratuidad de la educación. Incluso los alumnos que no tengan acceso por vivir muy lejos, por vivir en una situación de campo, etcétera, se le imprimen los documentos y se le envían los documentos por correo, o se le hacen llegar con un profesor en su territorio. Incluso ahora que hay territorios cubanos cerrados por la pandemia, se coordina con la universidad que está en ese territorio, y durante el tiempo de pandemia los estudiantes son atendidos por los profesores de esas universidades. Y termino con una cita de José La Luz y Caballero, uno de nuestros grandes pedagogos, que dice: a la manera del contenido de una lámpara que arde y se consume para alumbrar a los demás, es la manera en que vivimos y trabajamos los docentes, y es una de las ideas fundamentales de la pedagogía cubana. Esa es la idea que preparé para presentarles a ustedes. Ahora les podemos dedicar un tiempo a alguna precisión, alguna pregunta, para estar un poquito más a tono con el seminario que ustedes están realizando. Agradecemos sus reflexiones, doctor Manuel de la Rúa Bautista Pau, sobre pedagogía crítica cubana y nuestros días. Los interesados han formulado sus preguntas o reflexiones a través del chat o comentarios. Hemos tenido las siguientes interrogantes de los presentes en este seminario, que Anaí Chirinos pregunta: ¿piensa que la ludopedagogía
¿se puede aplicar en la educación actual? Doctor Manuel. Sí, precisamente pudiera aplicarse en la educación actual. Yo en realidad defiendo más un ambiente lúdico. No sé si alguno de ustedes participó en la intervención que yo hice en el 17, allí en su escuela, en un evento que organizó la doctora Fancy, donde hablé precisamente del uso de los juegos en la enseñanza. Yo creo que el ambiente lúdico debería ser propiciado en toda actividad de enseñanza, porque cuando se aprende con sentimiento, cuando se aprende con eh, disposición, se aprende mucho más y mucho mejor. Por tanto, quizás la ludopedagogía como un sistema estructurado pueda tener alguna dificultad a la hora de hacerla coincidir con los intereses de los planes y programas de estudio. Pero sí defiendo que se utilice un ambiente lúdico, que se utilicen técnicas participativas, que se utilicen juegos didácticos, que se utilicen canciones, que se utilicen cuentos, que se utilicen herramientas que permiten que la manera de aprender natural, que es la manera de aprender en la vida, la manera de aprender explorando, la manera de aprender con gusto, sea utilizable. Yo creo que aprender no está negado o no está ligado al sufrimiento, aunque a veces se sufre y se aprende, sino que el aprendizaje debe tener también placer, interés, motivación, y el juego como una actividad estructurada por reglas especiales permite que eso se haga de mejor manera. Repito, quizás la ludopedagogía insertada en un programa de estudio en particular que tiene objetivos sociales claramente determinados, actividades secuenciales y contenidos específicos, pudiera ser un poco difícil. Pero defiendo, reitero, el ambiente lúdico y el juego como parte de las actividades de enseñanza. Muchas gracias. Siguiente pregunta, la formula Jean-Luc Mamani. ¿Cómo el docente puede desarrollar en sus alumnos un pensamiento crítico en pleno siglo XXI? El desarrollo del pensamiento crítico es una de las necesidades más grandes que existe en el siglo XXI. Todo lo que está hecho por los medios de difusión, por el marketing social, por el marketing comercial, está dirigido a que nosotros no pensemos, a que aceptemos los estereotipos, a que aceptemos las verdades, entre comillas, y la única medicina, la única solución es desarrollo del pensamiento crítico en el sentido del uso del criterio. Es decir, criticar no es hablar mal de algo o de alguien. Criticar es poner en juego el criterio que uno tiene sobre algo, que puede ser positivo o que puede ser negativo. Esa necesidad de saber elegir, de saber comprender, de saber contextualizar, de saber encontrar lo que está detrás de la noticia, de saber lo que viene del trasfondo político o el trasfondo ideológico que puede tener una acción determinada, es una tarea muy importante que tiene que enfrentar el docente a todos los niveles. El desarrollo del pensamiento crítico es algo que hay que hacerlo desde la primera infancia. Hay que plantearle a los alumnos problematizaciones, que tengan que tomar decisiones, que tengan que analizar argumentos, que tengan que elegir y que tengan que argumentar esas elecciones. Porque estamos acostumbrados a que nos digan Nike es mejor que Fila, aunque ni los propios productores se lo crean. Simplemente porque desde que somos chiquiticos nos están diciendo es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Y así puede pasar con cualquiera de las cosas que pasan. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Perú hay varias compañías de teléfono. Claro, Movistar, no recuerdo ahora la otra. Y si usted tiene un teléfono con una compañía, no se comunica con la otra de la mejor manera. Si usted tiene, y esa competencia va creando una relación que uno se casa con una de las líneas por cualquiera de las razones,
sin de verdad tener los argumentos que le permitan tener una posición firme. Y lo mismo pasa en cualquier selección, incluso hasta en las votaciones para elegir a un representante a cualquiera de los niveles. Hay que hacerlo a partir del conocimiento de la información, del análisis con argumentos de los problemas y por tanto con el desarrollo del pensamiento crítico importante en este siglo XXI. Muchas gracias, doctor. Hay también otra pregunta del estudiante Cintia Chuctaya, que nos dice, ¿qué políticas educativas son necesarias aplicar para mejorar el sistema educativo actual? A mí me parece que decidir a nuestro nivel sobre las políticas educativas es algo bien complejo. ¿Sí? Las políticas educativas se establecen a nivel nacional o a nivel regional a partir de las necesidades y posibilidades del contexto. Yo creo que pudieran reconocerse algunas ideas generales. Por ejemplo, la educación peruana ha ido pasando desde el año 98 a la fecha a la formación por competencia. Eso tiene una justificación de incorporación en las relaciones regionales de Asia-Pacífico, de América Latina, de poder garantizar la movilidad profesional, etcétera. Y si esa es la visión de desarrollo que tiene el país, es lógico que se haga esa formación desde la primaria, el bachillerato, la universidad, como está establecido en la ley 3220 peruana. Yo reconozco que las políticas educativas, a mi modo de ver, y debe ser por la manera en que he sido educado y por el sistema donde trabajo, la educación tiene que ser un derecho, tiene que ser una obra social. Es muy duro cuando la educación no se accede por un problema de riqueza, por un problema de estrato social, por un problema de discriminación de algún tipo. La educación debe ser general y gratuita. Desde la educación popular, del movimiento de educación popular en el siglo XVII, XVIII, se habla de ese tipo de educación, que además es una educación necesaria, porque la fuerza laboral tiene que estar preparada. Ya no, si no hay un nivel educativo medianamente aceptable, uno no es funcional a la hora de incorporarse al mercado de trabajo. Pero cada política educativa debe tener en vista el bien común y, en dependencia del contexto y la característica de cada uno de nuestros países, tratar de que avancen. Hay un grupo de políticas internacionales, ahora está la Agenda 2030, que tiene una agenda dedicada particularmente, uno de sus puntos dedicados particularmente a la educación, y hay que tratar de responder a los intereses internacionales, mantener una educación nacional justa, pero yo no me atrevería a trazar políticas educativas ni siquiera para mi país, porque por mi nivel y por la manera en que trabajo, no soy yo el que puede determinar esas políticas, aunque puedo opinar, aunque puedo aconsejar, pero en el caso peruano, yo hasta donde las conozco, las comparto, pero es una decisión netamente de los peruanos. Muchas gracias, doctor. Y ya por último, Daniel Moyo pregunta, ¿qué tan importante considera el uso de las TIC en la pedagogía, ya que se sabe que en el mundo actual funciona con Internet y la sociedad de hoy son nativos digitales? El uso de la tecnología es vital en la enseñanza. Si ustedes recuerdan que yo cité a Martí, les puedo reconocer que Martí señalaba que había que formar al hombre para que flote en su tiempo, para que actúe de acuerdo a su momento. En el siglo XXI tienen que estar las tecnologías. De ahí a creer que la educación sea un proceso tecnológico, a creer que se puede prescindir del maestro, a creer que los alumnos aprenden solos,
eso sería una falacia. Sí, nadie aprende solo, uno aprende en interacción con los otros. Aunque la interacción sea muy mediada por las tecnologías, hay una interacción entre los diseñadores, los creadores de contenido, los que filman los videos, los que deciden qué se ve y cómo se ve. No pueden creer que Internet es una región democrática. Internet tiene reglas ocultas, Internet decide acceso, Internet decide qué información se ve, qué información no se ve, y no, y precisamente ese pensamiento crítico del cual hablaba ahorita es muy importante en el uso de la tecnología en la enseñanza. El otro aspecto que me parece importante es que hoy la enseñanza que usa tecnología no necesariamente es en Internet. Usar tecnología es usar bien el celular, es usar bien la computadora, es tener un buen proyector digital, es utilizar simulaciones, es utilizar entrenadores digitales, es utilizar el manejo y la búsqueda de la información, el almacenamiento, la gestión y el procesamiento de información usando tecnología, es medir distancia con el GPS, es determinar particularidades con el lente aumentado, es utilizar la realidad aumentada. Y para eso no hay que estar conectado a Internet. En la universidad, en la UNSA y en la mía, hay laboratorios tecnológicos, hay intranet poderosa, hay recursos técnicos que son lo que no puede faltar en la educación. ¿Se puede enseñar en el siglo XXI sin Internet? Sí. Se puede más, casi se debe enseñar sin Internet, porque si usted tiene un programa de enseñanza que tiene claro sus objetivos, que tiene claro el uso de las tecnologías de todo tipo, ir a Internet puede ser perderse en el océano de amplitud y el centímetro de profundidad que tiene Internet. Para ir a Internet hay que alfabetizarse, hay que aprender a utilizar las bases de datos, hay que aprender a utilizar los sistemas de revistas, hay que aprender a utilizar las herramientas de búsqueda, hay que aprender a trabajar en Internet, que es un entorno. Lo importante de las tecnologías es que crean un entorno de relación entre profesores y alumnos, entre maestros y estudiantes, que es un entorno más amplio, más diverso, sin límites de distancia, pero que tiene otros límites y otras reglas, pero el proceso docente educativo, el maestro sigue siendo maestro, tiene que seguir determinando el ritmo de las acciones, tiene que seguir determinando cómo se van a cumplir los objetivos, tiene que seguir seleccionando contenido, tiene que seguir atendiendo personalizadamente a cada uno de los alumnos, tiene que seguir enseñando y educando. Yo defiendo que hay que utilizar las tecnologías, pero que utilizar las tecnologías no es utilizar Internet. Esa es mi opinión. ¿Algo más? Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchísimas gracias a ustedes y disculpen el problema tecnológico al inicio de la intervención. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, como siempre, estamos en una era tecnológica y siempre se presentan algunos de estos inconvenientes, ¿no? A continuación, vamos a continuar con el segundo bloque, que nos dice que la formación universitaria demanda construir paso a paso el espíritu de investigación como columna vertebral de la enseñanza. Por ello, nosotros, los estudiantes, hemos preparado breves ensayos comparativos sobre algunos países de los cuales hemos llegado a algunas conclusiones preliminares. Por ello, en este segundo bloque vamos a presentar esos ensayos que han sido seleccionados del Grupo A de Ciencias Naturales para ser presentados el día de hoy. Iniciamos con el ensayo del estudiante Luigi David Cabana Aquino.
Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Luigi David Cabana Aquino. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y hoy les voy a hablar un poco acerca del modelo dialogante, la pedagogía crítica y la educación comparada en el marco educativo latinoamericano. Primeramente, cabe señalar que la educación a lo largo de la historia ha ido recibiendo diversos enfoques o teorías pedagógicas. Estas teorías fueron planteadas por grupos de intelectuales que buscaban plasmar las características de un determinado sistema educativo en el contexto en el que se encontraba. Es así que a través de los años fueron surgiendo diversos modelos pedagógicos. En la actualidad, estos modelos pedagógicos son aplicados de la mejor manera en países desarrollados, cuyos niveles o tasas de educación son sumamente elevados y de alta calidad. Sin embargo, ¿qué sucede en Latinoamérica? En Latinoamérica aún quedan los rezagos de modelos pedagógicos obsoletos, o también la presencia de grandes problemas económicos, políticos o sociales. Para entender primero los modelos pedagógicos es necesario ver cómo es que surgieron. Surgieron a través de dos escuelas, la escuela vieja y la escuela nueva. La escuela vieja, desde el inicio de la aparición del hombre hasta la Edad Media, buscaba desarrollar la disciplina, la tradición del individuo a través de formaciones de carácter y del estudio de las ciencias clásicas. Sin embargo, a raíz de la Revolución Industrial, surge la escuela nueva, enfocada en el desarrollo social y personal del estudiante. Por otro lado, Julián de Zuviría plantea tres modelos pedagógicos sumamente importantes. El modelo heteroestructurante o tradicional, que se basa en el papel activo del docente y en el papel pasivo del estudiante. También tenemos el modelo autoestructurante, que plantea el papel activo del estudiante, sin embargo, deja un poco de lado la labor del docente. Frente a estos dos modelos existe un tercero que busca el equilibrio entre ambos, el modelo interestructurante o dialogante. Este modelo busca el desarrollo personal, social, humanista e integral de los individuos. A raíz de esta pedagogía dialogante, surge como respuesta a una realidad educativa en Latinoamérica muy pobre. Se puede observar que las escuelas aún mantienen los pequeños rezagos del modelo educativo tradicional, donde se encarga de impartir conocimientos y no utilizarlos de manera crítica y reflexiva. Es por ello que la pedagogía dialogante se opone a la pedagogía tradicional impartida en muchas escuelas de Latinoamérica. También surge otro modelo que es la pedagogía crítica, que utiliza la voz y el conocimiento como herramientas de liberación. Estas herramientas permiten al estudiante elaborar sus propias construcciones mentales, es decir, sus propios pensamientos e ideas respecto al contexto y la realidad en la que se encuentran. De manera que ante una situación incierta en la que atraviesan los países latinoamericanos, la pedagogía crítica se manifiesta como una manera de solventar, de solucionar estos problemas en base al desarrollo de sus estudiantes. Por último, estos modelos pedagógicos tuvieron un acercamiento debido a muchos países debido a la educación comparada, una disciplina que plantea la comparación y el análisis de los sistemas educativos a nivel internacional, con la finalidad de poder ser aplicados en un contexto determinado. Sin embargo, ¿qué sucede en Latinoamérica? En Latinoamérica se tiende a la copia, a la imitación de los modelos de los sistemas educativos de otros países sin previamente elaborar un diagnóstico respecto a ellos, por lo que al final de cuentas no suelen ser efectivos al momento de su aplicación. Finalmente, y para concluir, el modelo pedagógico dialogante es la meta a la que la práctica pedagógica debe dirigirse, con un modelo ideal entre profesor y estudiante. La pedagogía crítica es una herramienta de liberación que utiliza la voz y el conocimiento de los estudiantes para que puedan elaborar sus construcciones mentales y oponerse al sistema opresor de los gobiernos, de las tecnologías, del mercado económico.
Y por último, la educación comparada como una disciplina contextualizadora que le permite a los países tomar características de modelos educativos que han funcionado y aplicarlos en su propio contexto, previamente elaborando un diagnóstico. A continuación, vamos a presentar el video de pedagogía crítica, una comparación. Es el ensayo de la estudiante Anaí Flor Angélica Chirinos Arizapana. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Anaí Flor Angélica Chirinos Arizapana. El título del ensayo es Pedagogía Crítica, una comparación. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. La educación es una de las bases de la sociedad, que busca el desarrollo del país. Entonces planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué modelos educativos se plantean y se trabajan actualmente? ¿Cómo varían los currículos en diferentes países? ¿Qué modelo educativo es el que mejor se adecua a la actualidad? ¿Y qué es pedagogía crítica? Tenemos como finalidad poder analizar y comparar la educación actual en términos generales por medio de los modelos educativos y reflexionar sobre la pedagogía crítico-reflexiva, usando la educación comparada. Basándonos en los modelos pedagógicos de Julián Zuviría, tenemos la pedagogía, el modelo pedagógico heteroestructurante que compara la educación con una fábrica, donde predomina la educación memorística, la réplica, la repetición. El maestro, el profesor, es el centro de este modelo. La autoestructurante, donde el alumno es el centro de atención, pero la diferencia es que no hay evaluaciones. El estudiante decide qué es lo que va a aprender y el docente pasa a segundo plano para solamente ser de ayuda cuando el estudiante lo requiera. Y la última, la estructurante, o mejor conocida como dialogante, donde se presenta una trilogía de profesores, estudiantes, y los contenidos tienen la misma importancia. Hay un diálogo entre estos tres elementos. Entonces, la pedagogía más pertinente para poder aplicar actualmente es la pedagogía dialogante, que desarrolla un papel activo del estudiante. ¿Qué es pedagogía crítica? Paulo Freire plantea que la pedagogía crítica es donde la educación como una práctica de libertad y emancipación. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producir. Entonces, el aprendizaje, por consiguiente, es por descubrimiento, por reflexión. El ciudadano tiene que poder criticar las concepciones sociales actuales. Cuando nacemos, hay ya concepciones como las tradiciones, las creencias, las religiones, etcétera, que ya están planteadas y asumidas por la sociedad, pero es de una persona poder criticar esto. Por ejemplo, poder criticar el gobierno actual, poder criticar cómo es que está trabajando, poder criticar también los sistemas de educación. Esto lo vamos a hacer mejor para sistemas de educación para poder analizar las diferencias y las creencias y poder complementar el sistema nuestro. Por ejemplo, en las pruebas PISA, que es una que se toma cada 5 años a todos los países, Finlandia destaca el país donde del mundo. No hay exámenes para profesores. Las horas de estudio son muy cortas. Las tareas son en baja cantidad. Sin embargo, Finlandia ocupó los 10 primeros puestos en las pruebas PISA, y países como Perú, como Brasil, como Ecuador, etcétera, de Latinoamérica, ocupan los últimos puestos. ¿Pero a qué se debe esto? Resulta que las pruebas PISA son preguntas no teóricas, no memorísticas, sino de reflexión, preguntas críticas que llevan al estudiante a reflexionar. Y esto exclusivamente es algo que Finlandia desarrolla la creatividad como su centro. Y además que los profesores, la carrera profesional docente es una de las, porque consideran que la educación es la más importante para poder desarrollar el país y para poder desarrollar estudiar de mejor manera.
Entonces llegamos a la conclusión que la pedagogía dialogante es la mejor para poder aplicar actualmente, dado que el docente y el alumno de los contenidos contribuyen al desarrollo del estudiante. Y se da por medio de la pedagogía reflexiva, que busca que el estudiante pueda criticar, pueda reflexionar sobre conocimiento transformador y liberador, su hacerse escuchar. La educación comparada puede ser una de deber corregir de manera progresivamente el sistema actual. ¿Por qué progresiva? Porque yo no puedo aplicar el sistema de Finlandia ya, porque el sistema en sí, la sociedad en sí, tiene referencia con Finlandia. Entonces, de manera progresiva puedo ir a parte del sistema para que pueda complementar el actual y mejorar y poder buscar el desarrollo del país y buscar el desarrollo de los estudiantes, que después de todo es para lo que buscan la educación. Eso es todo. Muchas gracias. Se debe luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Paulo Freire nos deja esta frase muy importante y que la debemos poner en ejercicio, ¿no? A continuación, el ensayo de Cintia Paola Chuctaya Troncoso. Adelante, video. Muy buenos días, mi nombre es Cintia Paola Chuctaya Troncoso, soy estudiante de la Escuela Profesional de Educación. Este ensayo titula Reflexiones actuales sobre los modelos pedagógicos. Bien, primeramente me gustaría iniciar con la frase de Paulo Freire cuando menciona que enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Ahora, los modelos pedagógicos y la educación comparada nos van a permitir ver las diferencias y semejanzas que existen en nuestro sistema educativo actual, lo que nos va a permitir identificar cuáles son esas necesidades y elementos para adquirirlos y luego alcanzar una educación de calidad. Ahora, un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en una teoría pedagógica y que va a servir para organizar lo que son la búsqueda de nuevos conocimientos. Como dice Subiría, puede definirse como ese marco teórico del cual se va a desprender los lineamientos para organizar los fines educativos y así lograr una educación, un aprendizaje significativo. Con respecto a los modelos pedagógicos, hay dos autores sumamente importantes y reconocidos como Rafael Flores Ochoa, quien a través de su libro Pedagogía del Conocimiento nos resalta la esencia, ese direccionamiento con el que ese proceso con el que se va a dirigir la educación y que va a contribuir a la formación. Asimismo plantea que hay modelos pedagógicos como el tradicional, que aquí se va a enfatizar la formación de carácter del estudiante, ese rigor de disciplina, los trabajos rutinarios, mecánicos. También tenemos el romántico, que plantea que el conocimiento más importante va a ser el desarrollo interno del niño. El conductista se va a dar sobre todo en la transmisión de saberes técnicos, ese refuerzo que se va a utilizar como medio de autorregulación. El cognitivo hace referencia a ese desarrollo intelectual que se van a dar de acuerdo a sus necesidades y experiencias del propio estudiante. Tenemos al social, que se va a desarrollar capacidades e intereses del niño que van a estar muchas veces influidas por la sociedad. También tenemos a Julián de Zuviría, quien a través de su libro Modelo Pedagógico nos habla acerca de cómo debe estructurarse la educación, ¿no? Cuáles son los retos que tiene la enseñanza y propone que hay tres modelos pedagógicos. El autoestructurante, que va a ser centrado en el niño, algo paidocentrista, ¿no? En el que se tienen las condiciones necesarias para su propio desarrollo y que esto va a estar orientado por una dinámica interna que va a privilegiar tanto estrategias por el descubrimiento. Acá también se va a dar esto de acuerdo tanto a las necesidades, a las motivaciones e intereses del propio niño. Tenemos al siguiente, que es el heteroestructurante, que va a estar centrado en la persona que enseña los contenidos, es decir, el maestro, el profesor, algo magistocentrista. Y se considera que la creación del conocimiento se va a realizar fuera, exterior del salón de clase, y que la función esencial de la escuela va a ser solo transmitir conocimientos, la cultura a las nuevas generaciones. Y que muchas veces van a recurrir a lo que es el autoritarismo, la instrucción, la reiteración constante, algo mecánico, y se va a poner en práctica con lo que es la típica frase, ¿no? La letra entra con sangre, como trato violento para que el estudiante se esfuerce
y valoren la necesidad de estudiar, justificándolo con la disciplina. Ante ello surge el modelo interestrukturante, que nos menciona que este se va a dar por el desarrollo de competencias integrales. Acá va a ver el apoyo tanto de las habilidades y capacidades que tiene el propio alumno para lograr un ámbito adecuado, para orientarle, para desarrollarle, teniendo un propósito de desarrollo tanto cognitivo, valorativo y praxeológico. También acá se va a resaltar la esencia tanto del rol del profesor como del estudiante y de los elementos internos como externos. Como dice Paulo Freire, nadie enseña a nadie, unos enseñan a otros, dando mayor peso al diálogo, a la armonía entre la persona que enseña y quien aprende, esa relación de saber, mediador y estudiante. Bien, en estos últimos años se ha venido hablando de lo que es la pedagogía crítica y el constructivismo, los cuales van a recuperar lo que es el pensamiento de Paulo Freire, pues van a defender esa capacidad de los estudiantes a pensar críticamente acerca de su situación actual educativa. Y este modelo ahora está sostenido por Peter Maslany, que nos hace contribuciones de cómo debe trabajarse en el ámbito educativo, cuáles son los retos que presenta, y que sostiene que esta pedagogía va a ser un proceso de interpretación algo proactivo para cambiar el mundo, como sobre todo con el objetivo emancipatorio de liberación. Pensar críticamente acá va a implicar lo que es razonar, para ellos el estudiante se va a adquirir esos conocimientos, esas habilidades, valores que le van a permitir participar activamente en su realidad social, y para lograrlo se van a requerir tanto autonomía, flexibilidad para tomar las mejores decisiones y así contribuir a una fuerza liberadora, ¿no? Un recurso poderoso de la vida personal y civil. Hoy en día el aprendizaje se da en base a competencias y requiere tanto de integralidad, generalidad, contextualidad, flexibilidad para alcanzar unos niveles de idoneidad. Por ello, en conclusión, los modelos pedagógicos van a contribuir a la formación de personas responsables para así lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. Considero que el modelo más idóneo es el modelo pedagógico crítico de Elegante porque ayuda a los estudiantes a cuestionarse, a pensar, a criticar la realidad en la que están inmersos y que no solo se centran en el contenido del aprendizaje, sino que también en la formación, en el desarrollo propio del estudiante, lo que va a favorecer un aprendizaje significativo, fomentando habilidades para pensar, desarrollar esa autonomía, ese interés propio del estudiante. Por ello también nos enseña a nosotros como futuros docentes que somos responsables de formar individuos más inteligentes tanto a nivel cognitivo, práctico y valorativo. Muchas gracias por su atención. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Paulo Freire. A continuación, se presenta el ensayo de la estudiante Stephanie Guamaní-Huica, que trata sobre la pedagogía crítica como arma para la transformación de la sociedad. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad argumentaré mi ensayo titulado La pedagogía crítica como arma para la transformación de la sociedad. La pedagogía crítica entra a las escuelas, abre las ventanas, tumba los muros y promueve un diálogo con las comunidades, renueva las prácticas y fortalece la autonomía de los estudiantes y de los docentes. La pedagogía en estos últimos años ha afrontado grandes desafíos y retos, porque cuestionarse o preguntarse respecto a un determinado tema, respecto a un problema, incluso sobre los conocimientos que se imparten, muchas veces es tomado como una revolución o incluso como un activismo manipulado que simplemente busca problematizar y ocasionar un desorden. Y esto no debería de verse de esta manera. La pedagogía crítica ocupa un lugar muy importante en la sociedad. Debe guiarse a los contextos educativos, especialmente a la formación educativa y a las políticas del marco educativo. ¿Para qué? Porque es la base por el cual el sistema educativo fortalece la crítica sobre las diversas formas de construir un conocimiento y éstas se conviertan en una fuerza que poco a poco adquiera la sociedad para transformar el mundo. La pedagogía crítica potencia el papel, el rol del alumno en las instituciones educativas y hace que éste sea mucho más crítico, cuestionador, analice
y sea desafiante ante las diversas creencias y prácticas que se imparten continuamente. De igual forma, ¿para qué? Para la construcción de una sociedad mucho más democrática, justa, humana y equitativa que hoy más que nunca se quiere. Tenemos un gran representante de la pedagogía crítica y es el gran Paulo Freire. Paulo Freire nos habla sobre el propósito de la pedagogía crítica. Él nos dice que el principal propósito es lograr una educación más liberadora, emancipar al individuo. De igual forma, entre sus principios está que el alumno sea activo, dialógico, también posee un espíritu crítico, lo cual va a ayudar a los individuos a superar diversas actitudes ingenuas, que los más grandes poderosos es lo que quieren para manipular el pensamiento de los estudiantes. De esta manera, Paulo Freire nos dice que debemos modificar los programas educacionales y utilizar diversas técnicas como es la reducción y la codificación. Asimismo, tenemos otro gran representante y discípulo de Paulo Freire, que es el gran Peter McLaren. Peter McLaren nos dice que debemos equipar a los docentes con una lengua mucho más vernácula, porque recordemos que los estudiantes vienen de distintas realidades, igualmente con distintas culturas, distintos pensamientos. Entonces, el docente debe trabajar según los intereses de cada alumno. Asimismo, nos dice que los docentes son aquellas personas en las cuales deben estar preparados para trabajar con ellos y crear una conciencia mucho más trabajadora e intelectual con los alumnos. De esta manera, para que estos se conviertan en alumnos mucho más autónomos, que tomen sus propias decisiones, y siempre tiene que estar relacionado la enseñanza con las luchas de las clases trabajadoras. De esta manera podemos concluir que la pedagogía crítica cumple un rol, un papel muy esencial en la sociedad, dado que es la herramienta esencial que ayuda a los estudiantes a preguntarse, cuestionarse y no quedarse callado sobre los distintos aspectos que pasan. De igual forma, no solamente preguntarse o cuestionarse, sino también proponer acciones para la transformación o cambio que se requiere, pero siempre tomando en cuenta las necesidades de los grupos oprimidos que existen en la sociedad. Proporciona también a los maestros medios por los cuales ellos puedan comprender el rol y desempeñarlo en la realidad con las escuelas. Asimismo, forman a individuos mucho más autónomos que sepan tomar sus propias decisiones, resolver problemas de la sociedad y potenciar las habilidades cognitivas. De igual manera, transformar un mundo mejor donde la igualdad y la dignidad de la persona sea respetada. Muchas gracias. Para continuar, tenemos una frase que nos dice que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Esta frase nos la dice Paulo Freire. Continuamos con el ensayo de Evelyn Mariluz González Flores, que nos habla sobre la pedagogía crítica para la transformación de la educación y la conciencia crítica. Aprender es para nosotros construir, reconstruir, constatar para cambiar, y que nada se hace sin apertura en el riesgo y en la aventura del espíritu. Paulo Freire. Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad voy a exponer mi ensayo Pedagogía crítica para la transformación de la educación y la conciencia crítica. La pedagogía crítica se apoya de múltiples campos y disciplinas, que luego aportan valiosas teorías y métodos a la educación. A través de la pedagogía se busca la transformación y libertad social. Es decir,
el sujeto tiene que ser capaz de identificar, analizar y cuestionarse sobre el entorno en el que se encuentra. Uno de los pensadores que más influyó en el desarrollo de la pedagogía crítica fue Antonio Gramsci. Según Gramsci, la cultura se transmite a través del sistema escolar y juega un papel primordial en el cambio o conservación de las estructuras de poder. Gramsci planteó un modelo de cultura hegemónica para un mundo socialista superador de la cultura imperante. La propuesta gramsciana de escuela nos dice que la escuela única inicial de cultura general, humanista, formativa, que equilibre ecuánimemente el desarrollo de la capacidad de trabajar manualmente. Otro de los pensadores que tuvo mayor influencia en la pedagogía crítica es Paulo Freire. Paulo Freire es reconocido mayormente por su método de alfabetización. El fin de este método era liberar a los oprimidos, impartiendo capacidades críticas y reflexivas, provocando en sus alumnos la conciencia de la necesidad de cambiar esa sociedad injusta que los rodeaba. También se habla de la teoría dialógica que Paulo Freire propuso frente a la forma de pensamiento colonizador. Su teoría dialógica es la liberación mediante el diálogo y la negación de los sentidos, teniendo fe en las capacidades de los oprimidos para generar sus propios razonamientos. Para concluir, el fin fundamental de la pedagogía crítica es el concepto de emancipación ligado a la mayoría de edad, es decir, llevar la pedagogía como reflexión sobre la educación, una reflexión teórico-práctico, donde nosotros debemos reflexionar, por ejemplo, en los contenidos, ya que no todo contenido es digno de ser enseñado. Esto es una de las causas donde la mayoría de las personas poco reflexionamos. En este caso, tendría que pasar el contenido por un análisis. Es decir, que el contenido tiene que pasar a una reflexión de tipo didáctico. Preguntarnos en qué me va a ayudar el contenido, qué estoy adquiriendo y también cuestionarnos en qué va a servir el contenido que estamos dando a conocer. También destacar que si uno mismo no es un maestro crítico, no servirá de nada hablar de la pedagogía crítica. Esto implica que el docente sea capaz de que el alumno sepa reflexionar sobre los contenidos que está aprendiendo. En las metodologías podemos encontrar el trabajo colaborativo, el desarrollo de prácticas de enseñanza. También tiene que existir el trabajo de investigación y acción por parte del docente y por parte del estudiante. Eso es todo con respecto a mi exposición. Gracias por su atención. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche,
ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. A continuación, el ensayo del estudiante Melissa Romina Quispe Puma, que trata sobre pedagogía crítica en la educación. Buenas tardes a las autoridades presentes, invitados, profesor y compañeros. Hoy les compartiré el ensayo titulado Pedagogía crítica en la educación. Voy a iniciar esta exposición diciendo la siguiente frase. La forma de ayudar a un niño pobre que se está portando mal en la escuela no es concentrándote en la aritmética, sino haciéndole sentir que te importa como persona. Esta frase nos llama a pensar cuál es el sentido real de la educación. Fue dicha por un director de una escuela donde tenía alumnos que provenían de barrios bajos, gente pobre, a un profesor de 4º grado de primaria, Peter Maslaren, el cual se encontraba deprimido porque pensaba que lo que les estaba enseñando les serviría algún día cuando salgan a la sociedad. Entonces, ¿cómo saber qué estamos haciendo en las aulas? El profesor debe conocer el modelo pedagógico. ¿Por qué? Porque este va a aplicarlo en las aulas, lo que va a permitir que comprenda cuál es el propósito, entender a dónde va a llevar al alumno con los contenidos que enseña, por qué de las secuencias que sigue, las estrategias que utiliza y las evaluaciones que va a tomar. Entonces, a continuación vamos a ver la importancia del modelo pedagógico y conocer un poco de la pedagogía crítica que propone esos cambios que necesita la sociedad. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La escuela juega un rol muy importante en la pedagogía, en el desarrollo de la sociedad. El aplicar la pedagogía crítica dentro de las aulas, usando un modelo pedagógico dialogante, permite a los alumnos transformar su propia realidad, siendo el profesor quien les va a brindar las experiencias necesarias para poder desarrollar sus habilidades, así como cultivar un pensamiento crítico reflexivo, que va a posibilitar la transformación de la sociedad. Recordemos lo siguiente, los modelos pedagógicos asignan funciones distintas a la educación porque parten de concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se desean formar. Empezamos a hablar de ellos junto con el inicio de la modernidad, época donde el hombre dejó de ser un ser humano y empezó a formar parte del proceso de producción. Se le podría decir o considerar que viene a ser una pieza más de una fábrica o de una máquina. Entonces, el modelo heteroestructurante o tradicional los formaba para ser parte de este proceso. Es decir, los conocimientos se encontraban fuera y el profesor tenía que llenar esos cerebritos vacíos para que los estudiantes puedan realizar sus actividades en un futuro, ¿verdad? Todo giraba en torno a lo que nos decía el profesor, donde su propósito era transmitir saberes específicos y los alumnos solo tenían que imitar, atender y corregir. Al surgir estas críticas al sistema, también surgió un modelo en contra, que vendría a ser el autoestructurante, donde nos afirma que dentro del niño es donde encontramos todos los conocimientos. Y entonces el docente, el profesor, solo acompaña a este al descubrimiento de sí mismo. Esto los formaban para enfrentar la vida. Sin embargo, aún es limitante. Como dice Subiría, es absurdo pretender que el estudiante descubra todo el legado de la cultura en un corto periodo de tiempo, algo que nos ha tomado siglos formarla, ¿verdad? En la actualidad, de Subiría nos propone un nuevo modelo que vendría a ser el modelo dialogante. Es decir, que a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el profesor, es posible construir el conocimiento. Hoy en día la finalidad de la educación no puede estar centrada en el aprendizaje, sino en el desarrollo. Y si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de una pedagogía crítica, donde existe la posibilidad de que el ser humano pueda encontrar su emancipación. Al hablar de pedagogía crítica,
tenemos que hablar de los siguientes personajes. Paulo Freire, brasileño, nos dice que el hombre se construye a sí mismo, ya que al construirse como persona puede transformar el mundo. Es la capacidad de comunicarse que te permite ser una persona. McLaren, canadiense, nos indica que el profesor debe reconocer los problemas de la sociedad como algo más que simples hechos aislados, ya que estos problemas surgen del contexto interactivo entre el individuo y la sociedad. Luego tenemos a Apple. Apple también nos indica que él ve a la escuela como el lugar donde encontramos actores activos que pueden y son capaces de organizarse y así avanzar en una reforma, pues existe un vínculo entre la escuela y la sociedad. Y finalmente Giddens, estadounidense, que también nos habla que los profesores nos habla de profesores como educadores ciudadanos que deben problematizar los saberes con la finalidad de construir una dimensión integral de la educación ciudadana. En síntesis, todos ellos buscan ayudar al estudiante a reconocer la función social de las formas particulares del conocimiento, es decir, que los estudiantes apliquen en la sociedad lo que aprenden en las aulas. Para terminar, la educación es un elemento importante de la sociedad que nos permite transformarla. El identificar los modelos pedagógicos que se usan en el aula por el profesor permite saber cuáles son las intenciones y finalidades educativas, es decir, para qué estamos enseñando. El profesor se vuelve una pieza fundamental de la educación porque permite a los estudiantes la comprensión de los conocimientos para que estos puedan desarrollarse en sociedad. La pedagogía crítica exige un cambio social. Por lo tanto, en las aulas se tiene que preparar a los alumnos con las habilidades necesarias que les permitan participar en la sociedad. Como futuros profesores nos vemos en la necesidad de cultivar en nosotros mismos un pensamiento crítico reflexivo para poder enseñarlo a nuestros estudiantes, pero sobre todo ver en cada alumno un ser humano que necesita de comprensión y amor, hacerle sentir que es una persona. Tal como dice Paulo Freire, toda la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Gracias. Para terminar con este bloque, el doctor Gabriel Vela Kiko, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, hará una exposición sobre las perspectivas del presente seminario internacional. El doctor Gabriel Vela es doctor en Educación y en Psicología. Enseña los cursos de gestión educativa como pedagogía y ha sido funcionario de la Gerencia Regional de Educación y actualmente es director del Centro de Educación Básica Alternativa Guillermo Mercado Barroso. Adelante, doctor Gabriel Vela. Buenas tardes. En el marco del seminario sobre pedagogía crítica y educación comparada que han preparado los estudiantes de la Cátedra de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de Educación de nuestra Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, permítanme compartir algunas reflexiones sobre Paulo Freire y la docencia universitaria. Sin lugar a dudas, se tiene mucho gusto y un privilegio poder enseñar pedagogía a los futuros profesores. Por eso que esta exposición la hemos dividido, en primer lugar, en algunas reflexiones sobre cómo estamos formando al futuro magisterio en Arequipa, en el Perú. Y a modo de balance, podemos establecer 4 grandes características. Todavía permanece un modelo heteroestructurante basado en la exposición, basado seguramente en clases muy motivadoras, pero donde el papel esencial lo tiene el docente, con años, con experiencia o en algunas veces con antigüedad. Por otro lado, a pesar que se ha desarrollado la investigación a través de eventos, concursos, publicaciones, y a pesar que nuestras universidades han mejorado los rankings en publicaciones en artículos científicos,
todavía la tesis sigue siendo la única y quizás la principal oportunidad para la gran mayoría de estudiantes de que hacen investigación. De modo de que no es todavía transversal y no es todavía un imperativo en la docencia, en la investigación, el hecho de haber incorporado como un espíritu importante el trabajo de buscar respuestas a preguntas. También tenemos una predominancia de formación de cursos basados en la didáctica, en la enseñanza de cursos. De ahí que muchos estudiantes están preocupados en qué van a enseñar, cómo van a enseñar, y hay una sobrevaloración a la especialidad y no se entiende que la función básica es formar profesionales de la educación y no enseñadores de cursos. Las prácticas preprofesionales terminan consolidando este enfoque tecnocrático y este enfoque basado en la didáctica y no en la profesión. Y por otro lado, también se puede destacar que hay una pérdida del sentido de por qué existe la universidad y una especie de giro hacia la formación de técnicos y profesionales para ser absorbidos por el mercado. Esta peligrosa tendencia nos puede volver cosas, porque no terminamos reduciendo a la formación de los futuros académicos y profesionales para un mercado, y no necesariamente para crear una nueva humanidad, una nueva sociedad. Entonces, en ese mismo marco, Paulo Freire nos dice, los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho. De allí que tengamos que releer a Paulo Freire, y no solamente a sus libros, sino básicamente a sus obras. Paulo Freire nos da muchos planteamientos, entre ellos, educar para la liberación. Y lo dice en varios sentidos, como persona, como humanidad, como sociedad. Porque no hay texto sin contexto. Todas aquellas cosas que aprendemos, que se enseña, que se trabaja en la vida universitaria, deben estar contextualizados con el momento social, con el momento político, con el momento cultural, pero también con los retos hacia el futuro, lo que se ha llamado la prospectiva. Si no tienes información, te lo va a dar la televisión. Si es que nosotros no somos capaces, como futuros educadores o como profesionales de la educación, de informar, de encender esa chispa de aprendizaje que tienen los estudiantes, lo van a beber de la televisión, de las empresas privadas de comunicación, que generalmente responden a intereses y a modelos que reproducen las sociedades, en este caso capitalista, basado en un modelo neoliberal. Además, es ingenuo pensar que la educación va a ser imparcial en un mundo tan convulsionado y que exige cambios. La imparcialidad o el hecho de no vincular la educación con los procesos sociales es un mensaje peligroso que no nos da un sentido a uno de los roles básicos que tiene la universidad, no como centro de educación superior, sino como una palestra, un espacio, una comunidad de aprendizaje, una comunidad de personas que investigan y crean el conocimiento. Freire entonces nos habla de la pedagogía crítica que podríamos destacar en el ámbito universitario en varios aspectos. En primer lugar, el concepto de praxis como una fusión entre la teoría y la práctica, pero en la que cumple un papel importante el diálogo, la interacción, para estar de acuerdo o para estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. También la importancia de escribir para aprender de uno mismo, de allí que en la universidad hay algunos docentes que trabajamos con bitácora o portafolio, que es más allá de un acopio de trabajos, sino que es reescribir o escribir los aprendizajes, las dudas, las interrogantes, las preguntas que se han generado a través de nuestro trabajo académico. La lectura se convierte en consecuencia en un arma importante, no solamente de libros, sino, como decía Freire, leer la realidad para comprenderla y transformarla. De esta forma también se promueve aprender de testimonios, de experiencias de vida, que traducen enseñanzas y lecciones aprendidas, pero que también nos traduce retos y grandes desafíos para transformar la sociedad, la humanidad, en esto que Freire y otros tantos personajes añoran, una humanidad libre de estas ataduras mentales, sociales, económicas, políticas o culturales. Es decir, no repetir, ¿no? Siempre ser creado y ser recreado, siempre estar en esta opción de transformación de nuestra educación. Los chinos dicen, no, el cambio es permanente, lo único que no cambia es el cambio, y es bastante cierto. Entonces, para terminar, hay algunos retos que tiene nuestra docencia en la universidad, desde una pedagogía crítica. Retomar el trabajo colegiado,
que no se trata solo de reuniones, sino de una comunidad profesional de aprendizaje, que es un nivel mucho más desarrollado de visiones compartidas, de trabajo en equipo. También hay la necesidad de plantear un nuevo currículo que no pasa por un nuevo plan de estudios o nuevas sumidas en los sílabos, sino que tenga también un componente social, un componente de transformación y no tecnocrático, que cae seguramente muy bien para algunos funcionarios del Ministerio de Educación, algunas autoridades que ocupan cargos importantes. Pero si vemos a la universidad desde una perspectiva crítica, va más allá de formar los futuros enseñadores de cursos. Y finalmente, si nuestras universidades están en el proceso de acreditación, debemos también preocuparnos por una verdadera acreditación social y humana, y no solamente en estándares que, si bien son importantes y útiles, nos puede terminar convirtiendo en algo que no hemos soñado ni pensado como una vida universitaria, libre de ataduras, desde el concepto de vida universal, desde el concepto de abrazar las distintas tendencias y orientaciones y estar a la vanguardia más allá de lo que puedan decir los funcionarios del Ministerio de Educación o los políticos de turno. En ese reto estamos y en ese reto nos mantendremos desde la vida universitaria. Muchas gracias. Agradecemos a todos los presentes. Hoy toma sentido todo el esfuerzo, todos los trabajos realizados y toda la disciplina puesta en cada una de las actividades. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es por ello que cada día esas personas aprenden constantemente y eso es un valor muy importante. Para terminar, solicitamos encender sus cámaras y tener un recuerdo de nuestro seminario. Muchas gracias a todos los presentes.